La historia de Lilibes Morillo no es simplemente la historia de una cantante o actriz. Es la historia de una mujer que nació rodeada de fama, de luces, de aplausos y de un apellido que en América Latina pesa como pocos. Hija de dos gigantes de la música venezolana, Lila Morillo y José Luis Rodríguez, conocido como el Puma, Lilibes llegó al mundo con un destino que parecía escrito desde antes de su nacimiento. Muchos pensaron que su vida sería un camino directo hacia el éxito, la admiración y la felicidad. Pero la realidad fue mucho más compleja. Durante años el público vio a Lilibes Morillo como la hija de celebridades. Una joven talentosa que heredó el carisma, la voz y la presencia escénica de sus padres. Desde muy joven apareció en televisión. Participó en producciones dramáticas y también se acercó a la música. Todo parecía indicar que seguiría el mismo camino brillante que había convertido a su familia en una leyenda del espectáculo venezolano. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito se escondía una historia llena de conflictos, silencios dolorosos y heridas familiares que nunca terminaron de sanar. El apellido Rodríguez Morillo era sinónimo de fama, pero también de una de las historias familiares más comentadas de la televisión latinoamericana. Con el paso de los años comenzaron a salir a la luz tensiones profundas entre los miembros de la familia. La separación entre Lila Morillo y José Luis Rodríguez no solo marcó el final de un matrimonio famoso, sino que también abrió una distancia que con el tiempo se volvió casi imposible de cerrar. En medio de esa fractura quedaron sus hijas, Liliana Rodríguez Morillo y Lilibes Morillo. El público empezó a notar algo extraño. Mientras el nombre del Puma seguía resonando en escenarios internacionales, la relación con sus hijas parecía cada vez más distante. Las declaraciones públicas, los silencios incómodos y algunas entrevistas dejaron ver que el vínculo familiar estaba completamente roto. Lilibes Morillo, que alguna vez fue vista como la hija de una de las parejas más admiradas del espectáculo, comenzó a hablar con franqueza sobre el dolor que había marcado su vida. A diferencia de muchas figuras públicas que prefieren guardar silencio, Lilibes decidió contar su verdad. Habló sobre la ausencia de su padre, sobre los años en los que la relación desapareció por completo y sobre el impacto emocional que esa ruptura dejó en su vida. Sus palabras sorprendieron a miles de seguidores, porque detrás de la figura pública apareció una mujer que había tenido que reconstruirse emocionalmente lejos de una parte fundamental de su familia. Pero la historia no termina allí. Con el paso del tiempo, la vida de Lilibes Morillo tomó un rumbo distinto al que muchos imaginaban. Mientras algunos esperaban verla convertida en una estrella mundial como su padre o su madre, ella eligió otro camino. Uno marcado por la fe, por una transformación personal profunda y por la búsqueda de una paz que durante años parecía imposible de encontrar. Muchos seguidores comenzaron a preguntarse qué había ocurrido realmente con la vida de Lilibes Morillo. ¿Cómo una mujer que nació en medio de la fama terminó alejándose de ese mundo? Y sobre todo, ¿qué ocurrió dentro de una de las familias más conocidas del espectáculo latinoamericano para que las heridas duraran tanto tiempo? Esta es la historia completa, la historia de la hija de dos leyendas de la música venezolana. Una vida marcada por el éxito, pero también por el dolor, las decisiones difíciles y una transformación inesperada que pocos imaginaban. La vida y el destino de Lilibes Morillo esconden mucho más de lo que la mayoría del público conoce. Para entender realmente la historia de Lilibes Morillo es necesario regresar al inicio, a una época en la que su familia representaba uno de los matrimonios más famosos y admirados del espectáculo venezolano. Su madre, Lila Morillo, ya era una estrella consolidada de la música y la televisión, conocida por su voz poderosa, su personalidad fuerte y su enorme presencia escénica. Su padre, José Luis Rodríguez,
Comenzaba a convertirse en una figura internacional que pronto sería reconocido en todo el continente como el Puma. En ese contexto nació Lilibet Morillo, rodeada desde el primer momento por cámaras, escenarios y un ambiente artístico que parecía inevitable para cualquier miembro de la familia. Desde muy pequeña estuvo expuesta al mundo del espectáculo. Las giras, los estudios de televisión, las grabaciones musicales y los eventos públicos formaban parte de la vida cotidiana en su hogar. Sin embargo, crecer dentro de una familia famosa no siempre significa tener una infancia sencilla. Para Lilibet, la fama de sus padres significaba vivir bajo la mirada constante del público y de los medios. Muchas personas veían en ella simplemente a la hija de dos celebridades. Pero dentro de casa la dinámica familiar era mucho más compleja de lo que el público imaginaba. Durante sus primeros años, la relación entre Lila Morillo y José Luis Rodríguez parecía sólida ante el público. Ambos aparecían juntos en programas de televisión, conciertos y entrevistas. Eran considerados una de las parejas más carismáticas del espectáculo latinoamericano. Pero con el tiempo comenzaron a surgir tensiones que finalmente llevaron a una ruptura definitiva. La separación de sus padres cambió profundamente la vida de Lilibet Morillo y de su hermana Liliana Rodríguez Morillo. Lo que para el público fue una noticia impactante, para ellas fue el inicio de una etapa llena de cambios emocionales y familiares. La estructura que había definido su infancia comenzó a transformarse de manera irreversible. Después de la separación, las hermanas permanecieron cerca de su madre, Lila Morillo, quien continuó desarrollando su carrera artística mientras asumía un papel central en la vida de sus hijas. Lila se convirtió en una figura protectora y dominante dentro del hogar, transmitiéndoles una visión fuerte de la vida, de la fe y del trabajo. A medida que crecía, Lilibet comenzó a mostrar interés por el mundo artístico. No era extraño. Había crecido viendo a sus padres sobre los escenarios y frente a las cámaras. Poco a poco empezó a aparecer en proyectos televisivos y producciones dramáticas en Venezuela. Su talento natural y su presencia frente a la cámara llamaron rápidamente la atención. El público empezó a reconocer su nombre por méritos propios. Aunque el peso del apellido siempre estaba presente, Lilibet intentó construir su propia identidad dentro del mundo del entretenimiento. Participó en diferentes producciones televisivas y también se acercó a la música. Un terreno que parecía inevitable para alguien que había nacido en una familia tan profundamente ligada al arte. Pero mientras su carrera comenzaba a desarrollarse, la relación con su padre se volvía cada vez más distante. Con el paso de los años, lo que comenzó como una separación familiar terminó convirtiéndose en una ruptura emocional mucho más profunda. El vínculo entre José Luis Rodríguez y sus hijas comenzó a deteriorarse hasta llegar a un punto en el que prácticamente desapareció. Ese distanciamiento sería uno de los elementos más dolorosos en la vida de Lilibet Morillo. Aunque el público veía a una mujer fuerte y segura frente a las cámaras, detrás de esa imagen había una historia personal marcada por preguntas sin respuesta y por una relación familiar que nunca logró reconstruirse. La historia que el público conocía apenas mostraba una parte de la realidad. Lo que ocurría dentro de la familia Rodríguez Morillo estaba lejos de resolverse. Y con el paso del tiempo las tensiones familiares comenzarían a hacerse públicas de una manera que nadie esperaba. Con el paso de los años, Lilibet Morillo comenzó a construir su propio camino dentro del mundo artístico venezolano. Aunque su apellido inevitablemente despertaba curiosidad y expectativas, ella intentó demostrar que su talento no dependía únicamente de la fama de sus padres. Poco a poco empezó a aparecer en producciones televisivas, especialmente en telenovelas y programas dramáticos que en aquella época dominaban la televisión en Venezuela. Su presencia frente a la cámara era natural, tenía carisma,
seguridad y una manera de interpretar que conectaba con el público. Muchos productores vieron en ella una figura con potencial, alguien capaz de desarrollar una carrera sólida dentro del entretenimiento. Para muchos espectadores, Lilibet representaba una nueva generación dentro de una familia que ya era parte de la historia del espectáculo latinoamericano. Durante esos años también fortaleció su relación con su hermana Liliana Rodríguez Morillo. Ambas compartían no solo el mismo apellido famoso, sino también las mismas experiencias de haber crecido en medio de la fama y del escrutinio público. Las dos se apoyaron mutuamente mientras intentaban encontrar su propio lugar dentro del mundo artístico. Sin embargo, mientras la carrera de Lilibet avanzaba, la relación con su padre se volvía cada vez más distante. José Luis Rodríguez continuaba consolidando su carrera internacional, viajando constantemente y manteniendo una agenda llena de conciertos y proyectos. Para el público, el Puma seguía siendo una figura imponente del espectáculo latino. Pero dentro de la esfera familiar, la distancia emocional entre él y sus hijas se hacía cada vez más evidente. Con el tiempo comenzaron a surgir declaraciones que sorprendieron a muchos seguidores. En diferentes entrevistas, Lilibet y su hermana dejaron entrever que la relación con su padre estaba completamente rota. No se trataba de un simple distanciamiento pasajero, sino de una ruptura profunda que llevaba años sin resolverse. Las palabras de Lilibet llamaron la atención del público porque no eran declaraciones cargadas de escándalo, sino reflexiones llenas de dolor y honestidad. Habló de la ausencia de su padre durante momentos importantes de su vida, de la sensación de abandono que esa distancia había generado y del impacto emocional que esa situación dejó en su familia. Para muchos seguidores fue impactante escuchar esas historias. Durante décadas, la imagen pública de la familia Rodríguez Morillo había sido la de una dinastía artística admirada por millones. Pero detrás de esa imagen había heridas que el tiempo no había logrado cerrar. A pesar de todo, Lilibet Morillo continuó adelante con su vida. Su carrera artística siguió avanzando y también comenzó a explorar otras facetas personales que la llevaron a replantearse muchas cosas sobre su identidad, su propósito y su futuro. Con el paso del tiempo, su vida empezaría a tomar un rumbo diferente al que muchos imaginaban. Mientras algunos esperaban verla continuar escalando dentro del mundo del espectáculo, Lilibet empezó a experimentar una transformación interior que terminaría cambiando completamente el camino de su vida. Esa transformación no solo afectaría su carrera, sino también su manera de entender el pasado, el perdón y las heridas familiares que habían marcado su historia. Pero la etapa más sorprendente en la vida de Lilibet Morillo no llegó en los estudios de televisión ni sobre un escenario. Llegó cuando comenzó un proceso personal mucho más profundo, una transformación interior que cambiaría por completo la dirección de su vida. Después de años dentro del mundo del espectáculo, rodeada de cámaras, fama y expectativas, Lilibet empezó a buscar algo que sentía que le faltaba. Con el tiempo, esa búsqueda la llevó hacia la fe. Para muchos seguidores, este cambio fue inesperado. La actriz que durante años había trabajado en televisión comenzó a alejarse progresivamente de ese ambiente. No fue una decisión repentina ni impulsiva. Fue un proceso gradual que se fue consolidando a medida que ella reflexionaba sobre su historia personal, sus heridas familiares y el sentido que quería darle a su vida. En diferentes entrevistas, Lilibet Morillo habló abiertamente sobre esta etapa. Explicó que durante mucho tiempo había cargado con emociones difíciles relacionadas con la historia de su familia. El distanciamiento con su padre, las tensiones familiares y la presión de crecer bajo un apellido famoso habían dejado marcas profundas. Según sus propias palabras, hubo momentos en los que necesitó detenerse y replantearse completamente su camino.
Fue entonces cuando decidió dedicar una parte importante de su vida a la espiritualidad. Comenzó a involucrarse en actividades relacionadas con la fe cristiana, participando en encuentros religiosos, compartiendo mensajes de reflexión y desarrollando una nueva perspectiva sobre su propia historia. En lugar de centrarse en el resentimiento o en el conflicto, empezó a hablar sobre perdón, sanación y transformación personal. Este cambio también modificó la manera en que el público la percibía. Muchas personas que la habían conocido únicamente como actriz comenzaron a descubrir una faceta diferente de su personalidad. Lilibet ya no se presentaba únicamente como una figura del entretenimiento, sino como una mujer que hablaba desde su experiencia personal sobre los procesos de crecimiento interior. Al mismo tiempo, su relación con su madre, Lila Morillo, se mantuvo como uno de los pilares más importantes de su vida. Ambas continuaron mostrando una conexión fuerte, marcada por años de apoyo mutuo y por una visión compartida sobre la fe y la familia. Para Lilibet, su madre había sido una figura fundamental durante los momentos más difíciles de su historia personal. Mientras tanto, la distancia con su padre seguía siendo un tema que generaba interés público. José Luis Rodríguez continuaba con su carrera artística y su vida personal. Pero la reconciliación con sus hijas parecía cada vez más lejana. A lo largo de los años, diferentes declaraciones públicas dejaron claro que la relación no había logrado reconstruirse. Sin embargo, para Lilibet Morillo el enfoque comenzó a cambiar. Más allá de las heridas del pasado, empezó a hablar de la importancia de encontrar paz interior. Su historia dejó de ser únicamente la de una actriz o la hija de dos figuras famosas. Se convirtió en el relato de una mujer que atravesó conflictos familiares profundos y que decidió reconstruir su vida desde otro lugar. La historia de Lilibet Morillo demuestra que la fama no siempre garantiza una vida sencilla. Nacer dentro de una familia legendaria del espectáculo latinoamericano le dio privilegios, oportunidades y una plataforma que muchos artistas solo pueden imaginar. Pero también le dejó una carga emocional que pocas personas podían entender desde afuera. Durante años el público conoció solo una parte de la historia. Veían a la hija de dos figuras gigantes de la música venezolana. A una actriz que comenzaba a abrirse camino en la televisión. A una mujer que parecía destinada a continuar una dinastía artística. Sin embargo, detrás de esa imagen pública existía una realidad mucho más compleja, marcada por conflictos familiares que terminaron afectando profundamente su vida. La ruptura entre Lila Morillo y José Luis Rodríguez no solo cambió la historia de una pareja famosa, también marcó la vida de sus hijas. Con el paso del tiempo, la distancia entre el Puma y Lilibet Morillo se convirtió en uno de los episodios más comentados dentro del mundo del espectáculo latinoamericano. Las declaraciones, los silencios y los años sin reconciliación dejaron claro que la relación había quedado profundamente fracturada. Aún así, Lilibet decidió no permitir que esa historia definiera completamente su vida. En lugar de quedarse atrapada en el resentimiento, tomó una decisión que sorprendió a muchos. Cambió el rumbo de su camino. Se alejó poco a poco del mundo que había conocido desde niña y comenzó a enfocarse en una búsqueda personal mucho más profunda. La espiritualidad se convirtió en un elemento central en esa nueva etapa. A través de su fe, Lilibet Morillo empezó a reconstruir su historia desde otra perspectiva. Sus mensajes comenzaron a girar alrededor de la sanación emocional, el perdón y la importancia de encontrar paz interior incluso cuando las heridas del pasado siguen presentes. Para muchos seguidores, esa transformación representó uno de los aspectos más impactantes de su vida. La mujer que alguna vez estuvo rodeada por el brillo del espectáculo terminó encontrando su verdadera estabilidad lejos de ese ambiente.
No fue un final trágico como algunos titulares sensacionalistas intentaron presentar, sino una evolución personal marcada por decisiones profundas y cambios reales. Hoy, la historia de Lilibet Morillo es vista por muchos como un ejemplo de resiliencia. Una mujer que nació bajo el peso de un apellido famoso, que enfrentó conflictos familiares muy públicos y que aún así logró redefinir su identidad y su propósito. La vida no siempre sigue el camino que otros imaginan. A veces los mayores cambios ocurren lejos de los escenarios, lejos de las cámaras y lejos del ruido del espectáculo. Y en el caso de Lilibet Morillo, su historia demuestra que incluso después de los momentos más difíciles, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo.